la vida adulta está profundamente marcada por nuestras experiencias tempranas. Sigmund Freud plantea que los deseos, recuerdos y conflictos inconscientes moldea quiénes somos y cómo enfrentamos el mundo. Este documental exploraremos cómo la teoría psicoanalítica permite comprender la personalidad adulta y la influencia que ejerce la infancia en nuestras decisiones, emociones y forma de relacionarnos. Hola jóvenes, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Lorenzo y tengo 34 años. ¿A qué se dedica? Bueno, soy profesor en general de filosofía y vemos epistemología, un poquito de lógica y cosas por el estilo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo manejas tus emociones como el enojo, la tristeza o la preocupación en esta etapa adulta? Creo que las manejo siempre con mucha reflexión, análisis y profundidad, es decir, antes de tomar alguna acción me pregunto de dónde vienen, hacia dónde van y qué están tratando de solventar o cubrir. ¿Cómo describirías tu crecimiento personal desde la infancia hasta hoy? Yo lo describiría como un continuo en el que ha habido en un sentido subes y bajas, pero siempre un crecimiento hacia mejor. En este sentido, cada vez aprendiendo a reaccionar mejor ante las circunstancias fáciles o difíciles de la vida en general. ¿Alguna experiencia o recuerdo que tenga de su infancia? Sí, me acuerdo mucho cuando estaba en casa y me aburría bastante, dado que no existían dispositivos móviles y ese tipo de cosas, y no nos dejaban prender la tele. Entonces yo me ponía a hurgar y en una de esas ocasiones, cuando estaba hurgando, descubrí precisamente libros, y uno de esos primeros libros que descubrí fue el Frankenstein, ¿no?, de Mary Shelley, y empecé a abrir mi mundo hacia la literatura. ¿Nos podrías comentar alguna experiencia que tuviste con tus padres o cuidadores? Claro, recuerdo en una ocasión cuando iba con mi madre hacia la ciudad, se me ocurrió decirle que quería que me comprase un libro y no me imaginé que lo fuera a hacer en esa ocasión. El libro que me compró, lo recuerdo muy bien, era El lobo estepario de Hermann Hesse. ¿Nos podría compartir si tiene hermanos y algún recuerdo con ellos? Sí tengo hermanos. Bueno, tengo 2 hermanos y una hermana. De hecho, con mi hermana a veces me ponía a jugar cuando era muy pequeño, ¿no?, a la comidita. Y con mis hermanos me ponía a jugar muchas veces, ¿no?, los carritos en la tierra, por ejemplo. ¿En su adolescencia hubo una experiencia que haya marcado significativamente su vida? Sí, bueno, rápido lo rememoro. Yo solía estar vendiendo en los tianguis, entonces también me aburría de sobremanera, y en una ocasión se me ocurrió llevar un libro, y ese libro yo creo que es muy conocido, El mundo de Sofía. Entonces cuando lo leí y lo terminé estando ahí sin hacer nada, me llegó a mí simplemente la idea de tú te tienes que dedicar a la filosofía. ¿Recuerda algún momento en el que usted se sintió seguro? Claro, y era, bueno, igual iban a ser algunos momentos, pero lo puedo reducir a uno solo, y es cuando mi madre iba por mí a la primaria. ¿De niño tenía una creencia o una expectativa que cambió durante su adolescencia? Sí, una de ellas tenía que ver con el hecho, por ejemplo, de que a veces dejaba uno el gansito o el pingüino en el refrigerador, y luego ya cuando me iba de casa a veces creía que el pingüino o el gansito podrían ya no estar ahí cuando yo los observaba. Yo decía, ¿seguirá allí o no seguirá allí? Entonces creía que las cosas desaparecían cuando no las veías, pero ya cuando fui creciendo fui teniendo una tendencia mucho más realista, afirmando que las cosas van a permanecer allí aunque tú no las veas. ¿Usted se encuentra satisfecho con su proyecto de vida? Y si es sí, ¿por qué?
Sí me encuentro satisfecho con el proyecto de vida. No me he preguntado así tal cual si hay una gran finalidad o si hay un gran proyecto de manera sistemática, pero puedo decir a grandes rasgos que he logrado cumplir cosas que me he planteado a lo largo del tiempo, ya sea estudiar tal cosa, realizar tal cosa, vivir tal experiencia, encontrarme en un punto emocional tal o cual, ¿no? Entonces yo considero que ha sido perfecto. ¿Algún consejo que quiera agregar para los futuros adultos? Bueno, quizá esto puede salir un poco de la norma, pero agregaría que aprendan a reflexionar, pero utilizando herramientas lógicas. Eso ayuda mucho a clarificar el pensamiento y a poder alcanzar las metas que uno desea. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y también por la consideración. Hasta luego, jóvenes. Vamos. La vida adulta desde la mirada psicoanalítica de Freud, integrando los elementos como la etapa psicosexual, los mecanismos de defensa y las dinámicas entre el ello, yo y superello. El psicoanálisis sostiene que las experiencias infantiles determinan buena parte de la personalidad adulta. En la historia de nuestro protagonista observaremos cómo los mecanismos de defensa, los conflictos inconscientes y las etapas psicosexuales dejan huella que reflejan en una manera de enfrentar la vida. Freud veía al adulto como el resultado de su infancia, y este documental muestra cómo esa idea sigue vigente al interpretar los vínculos, emociones y decisiones de hoy. La mente adulta es el eco de lo vivido en los primeros años. Freud nos enseñó que comprendernos implica mirar hacia atrás, hacia aquello que se reprimió, se deseó o se temió. La teoría psicoanalítica nos permite entender que cada adulto lleva consigo una historia que continúa influyendo, incluso cuando no somos conscientes de ello. Su vida, como la de cualquiera, refleja que lo inconsciente sigue presente en cada paso.